las últimas décadas? ¿Cuántas cosas han cambiado en la forma en que manejamos nuestra plata? Pasamos de filas presenciales y papeleos a aplicaciones que nos permiten hacer todo en el celular, ¿cierto? ¿Cuáles son los hitos que han marcado este camino? Y en ese viaje hay marcas que han sido decisivas para abrir el sistema financiero y acompañar a millones de personas. Una de ellas es CMR Falabella, que cumple 45 años y de hecho es la tarjeta de crédito más valorada por los chilenos según el Chile 3D. Una tarjeta que nació cuando Chile empezaba a abrirse al mundo, creo que por ahí a fines de los años 70, y que se convirtió en parte clave de la historia de inclusión financiera en nuestro país. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de 2AP, el podcast de AA. Aquí estamos en un día primaveral muy bonito. Hoy día vamos a conversar de la historia de CMR y cómo la marca está viviendo el gran desafío de la digitalización. Para eso nos acompaña hoy día Josefina Lund, subgerente corporativo de Consumer Insights de Banco Falabella. José, bienvenida y gracias por estar con nosotras. Conmigo, en realidad, porque hoy día no estoy con la Lucía, así que estoy sola contigo. Gracias por estar aquí, José. No, muchas gracias a ti por la invitación. Un honor estar acá y sobre todo para hablar de un tema tan relevante. Cuéntanos un poco, José, porque CMR cumple 45 años, ¿ya? Y es una marca con la que muchos de nosotros hemos crecido. Para los que no lo saben, CMR significa crédito multirotativo, que en el fondo lo que entiendo es que así es como funcionan todas las tarjetas de crédito, ¿cierto? Con esta posibilidad de no tener que pedir un préstamo de nuevo, que mientras esté dentro del cupo, ¿no? Y CMR como que agarró el nombre de la sigla. Y más allá de ser una tarjeta, es una marca histórica en Chile, que tiene un componente simbólico, cultural, muy fuerte, creo, en la apertura al mundo financiero, ¿cierto? En permitir el acceso. Y también CMR abrió cuando Chile era muy excluyente todavía, ¿no? En este ecosistema financiero fue un hito importante. Entonces, entiendo, como te decía, que CMR abrió a fines de los años 70, a principios de los 80. El 80, ya. El 80, sí. ¿Cómo fueron esos inicios? Cuéntanos un poquito de eso. A ver, el inicio es interesante porque en los 80 había como una diferencia muy grande en el acceso al consumo y las personas que no tenían la plata al contado realmente no podían acceder a ciertos bienes, ¿ya? Y lo que pasa es que CMR abre la puerta de acceso a segmentos medios y emergentes para que puedan también acceder a temas de consumo porque estaban afuera del mundo más tradicional financiero que tenía unas políticas de pronto mucho más excluyentes de las que conocemos hoy en día. Entonces fue el primer actor que le abre las puertas y le da acceso a la clase media para poder acceder a estos bienes, no sé, el refrigerador, el televisor, etcétera. Claro, los más grandes y caros, que en el fondo pagarlos al contado se hace muy, muy difícil. Exacto. Y esto lo hizo con la tarjeta. Eso lo hizo con la tarjeta, ya. sí. Y lo hizo con la tarjeta en una época donde la digitalización no existía. Por lo tanto, si nos remontamos a los orígenes, es un origen como muy manual, muy análogo, donde realmente en la tienda Falabella de Paseo Ahumada, que es como un ícono para nuestros primeros clientes, se le entregaba el crédito a través de una papeleta. Entonces la gente tenía que ir, firmar y hacer como todo un proceso muy manual que también operaba sobre la base de la confianza. Claro, y que quedaba registrado en un cuaderno, sí. Y a ti te daban un monto en específico dependiendo como de tu situación. Había una cierta... Sí, de acuerdo a tu situación, pero luego creo que también un punto central de CMR es que a diferencia de otras tarjetas, te evalúan en base a tus ingresos, pero sobre todo en base a tu comportamiento con la tarjeta. Por lo tanto, si tú eres un buen pagador y te portas bien, por decirlo de alguna manera, eso se va a ir viendo también reflejado en como las condiciones que te entrega la tarjeta. Ya, o sea, como que se va flexibilizando un poco. Claro. Ya, perfecto. ¿Y qué más hacía? Me cuentas esto del cuaderno, ¿cierto? Que era todo bien manual, así como cuando a uno le fían en un almacén, algo así. ¿Cómo más fue este proceso? Cuenta un poco como otras anécdotas que hayan, o de qué manera fue como evolucionando un poco eso en la década de los 80, del 90. A ver, en los 80 creo que ya teníamos un propósito bastante claro, pero teníamos el propósito de escuchar al cliente, de entender sus necesidades y de adelantarnos a lo que ellos necesitaban. Yeah. Entonces, gran parte del crecimiento tuvo que ver con eso, con escuchar al cliente y entender qué es lo que necesitaba y abrirle esta puerta al mundo de los productos o del consumo de una forma responsable. Justamente en esto, como las tarjetas de crédito más tradicionales, lo que hacen es hacer un corte muy rígido en base al ingreso. Acá no.
Es como, si tú eres responsable, puedes crecer junto con la tarjeta. Y creo que ese fue como el pivote esencial para que durante los 80 fuéramos creciendo junto con nuestros clientes. ¿Y cuál fue la reacción? ¿Hubo como un desbando? ¿Cuál fue como, me imagino, como una felicidad total de que se pueda acceder a esto de poder pagar en cuota o... Te diría que en general, más bien, era como de incredulidad. La gente se sentía medio excluida de este mundo, como que era un mundo al cual no podía. No era para mí. No era para mí. Entonces es más bien una relación como de mucho agradecimiento. ¿Ya? También, no sé, hace poco hicimos un focus con clientes que llevan 45 años como con nosotros, ¿ya? Que en general eran casi puros abuelitos, porque si sumamos 45 más la edad legal para tener la tarjeta, y ahí habían hartas historias muy bonitas de gente que dice como, por ejemplo, la CMR confió en mí cuando nadie más confió. Recuerdo una señora que decía, mira, yo tenía mis luquitas, tenía mi platita, pero todas mis finanzas pasaban por mi marido. Como que ella quería su independencia económica y ningún banco tradicional se la otorgó porque en esa época las mujeres como que muchas no trabajaban y al no tener un sueldo no podían optar a productos financieros. Entonces CMR era la marca que además confió y te dio esa independencia financiera. Interesante eso, porque va como un poco como de la mano con la emancipación de la mujer o esto de estar en un país con una cultura financiera súper tradicional. Interesante que sea una marca no solo a la que uno le tiene cariño por el tiempo que lleva, sino que también me permitió a mí, como mujer, hacer X cosa. O sea, debe ser bien significativo para la persona del Focus, por ejemplo, la que tú cuentas. Sí. También muchos profesores, como profesiones de pronto como no tan asociadas a este como segmento más de alto consumo, de mayores ingresos. Muy agradecidos. Gente que nos decía, gracias a CMR pude, no sé... Cumplir un sueño al final. Cumplir mi sueño, pagar mi taxi. En el fondo, muchas mini anécdotas donde fuimos al final un habilitador para seguir avanzando en la vida. Oye, y avanzando un poco en la historia, José, porque si llegamos al 2006, ya ahí fue donde apareció la cuenta RUT, ¿cierto? De Banco Estado, que también democratizó el sistema financiero con esto de que cualquier persona con su RUT la puede sacar. Nosotros en AA hemos hecho varios estudios financieros y ahí hemos visto cómo CMR y cuenta RUT, de cierta manera, apuntan a un segmento similar. ¿Cómo conviven estas alternativas? ¿Son competencias? ¿Se complementan? ¿Qué entrega uno y qué entrega el otro? A ver, yo creo que efectivamente Cuenta RUT también llega a cumplir un rol similar desde el acceso al mundo financiero y la tarjeta CMR ocupa un rol un poco complementario, porque nosotros estamos desde el acceso a el crédito, que el crédito hoy en día te abre la posibilidad de comprar online, de comprar no solamente en cuotas, sino que un mundo mucho más amplio también de beneficios. Y hoy lo que vemos es que nuestra cartera, si bien hay una porción importante que coincide con el target de Banco Estado, hay también un público mucho más masivo. Entonces, coincidimos en ese target que efectivamente les estamos brindando la puerta de acceso, pero CMR hoy también tiene un target súper transversal, o sea, desde la parte de arriba de la pirámide hasta la de abajo, porque han logrado muchas personas como entender que la propuesta de valor, sobre todo pensando en crédito más los beneficios que otorgamos, es muy conveniente. Entonces, diferentes públicos enganchan con la tarjeta desde distintos lugares. ¿Ya? Tenemos un perfil, por ejemplo, de segmento alto que es súper creditero, que pagan hasta el chicle con la tarjeta, pero porque eso les permite acumular más puntos y luego terminan viajando gratis. En cambio, en el segmento más bajo, de pronto, tenemos una posibilidad de acceder a ofertas, descuentos dentro de nuestro retail, Falabella, Totus, Sodimac. Sí, y eso es interesante porque obviamente con el tiempo han ido cambiando los beneficios que entrega la tarjeta, la propuesta de valor de ustedes como marca y si nos vamos ahora un poco al otro tema que queríamos tocar hoy día que tiene que ver con la digitalización, ¿cierto? El 2019 comenzaron una transformación digital importante. Cuéntanos un poco de eso porque fue incluso antes de la pandemia en donde que la pandemia aceleró todo este proceso de digitalización financiera del ecosistema. ¿Por qué ustedes tomaron esta decisión y cuál era como el propósito de marca que había detrás de digitalizar a CMR? Mira, retomando un poco el elemento que te decía al inicio de siempre escuchar al cliente, entender sus necesidades y además adelantarnos, y sobre todo con acento en adelantarnos. Acá las cabezas de la compañía en el ya 2017 estaban mirando para afuera y entendiendo qué estaba pasando. Súper pioneros en Chile. Muy pioneros. De hecho, hubo un momento en que uno de los CEOs se acerca a un grupo donde estaba yo presente y nos dicen, oye, estoy viendo los precios de las acciones
y el valor de la acción de los bancos digitales es superior al de los bancos tradicionales a nivel mundial. Armó este grupo de gente y dijo, vayan a entender por qué, tráiganme luego las razones. ¿Bancos digitales entendiéndolos como fintech o bancos tradicionales que se han digitalizado? Bancos entendidos como fintech, es decir, agentes muy digitales que nacen como digitales, y ahí fuimos a tener que entender e investigar, ¿qué es lo que los hace tener una mayor valoración en el mercado y también de las personas? Entonces fuimos a entender el propósito. ¿En qué país fue esto? Esto en Chile, pero mirando al extranjero. Ahí estábamos viendo actores pero como... eso de entender fue acá. Sí, sí, acá. Sí, porque nosotros en banco somos un negocio regional. Estamos presentes en Chile, Perú, Colombia y México, pero el corporativo está en Chile. Entonces, ese levantamiento lo hicimos en Chile. Ahora, el equipo es ultra diverso. O sea, también somos muy diversidad, inclusión. Entonces, hay gente de todas las nacionalidades. Sobre todo de Latinoamérica. ¿Ya? Y lo que hicimos ahí fue entender, como bajo ciertos pilares, qué es lo que diferencia a estos bancos fintech o digitales de un banco más tradicional. Y lo primero fue entender, tienen un target muy claro, muy definido, y construyen un propósito que va en línea a resolver un dolor o una tensión para ese target. Luego, ¿cómo es la experiencia? La experiencia es con el cliente al centro. ¿Qué significa eso, el cliente al centro, José? Porque en el mundo del marketing de las marcas lo escuchamos mucho, pero ¿cuándo realmente se pone al centro el cliente y no es como un cliché o algo por decir? Buena pregunta. A ver, pensando en esto que nosotros veíamos a nivel de los bancos digitales, y luego te puedo contar cómo nosotros tratamos de aplicarlo, tiene que ver con el origen de los productos ya pensado en el journey de punta a punta, que sea lo más simple posible, pensando en tu target específico. Entonces, simpleza como uno de los pilares de marca de ustedes. Exacto. De hecho, nuestro propósito en la actualidad es simplificar y disfrutar más la vida. Y eso es como lo que tratamos de hacer, y por lo mismo también tenemos como este foco en la digitalización súper importante. Ahora, el cliente al centro finalmente tiene que ir mucho más allá del área de experiencia, tiene que ir mucho más allá del área de marketing. Al final, toda la compañía tiene que conocer al cliente, tiene que entender sus necesidades, entender sus dolores, sobre todo, como qué es lo que le cuesta, y de hecho pensar más allá de la categoría financiera. Es como que nosotros, cuando vamos a entender al cliente, pensamos en sus sueños en general, en sus dolores en general, en sus hábitos, y luego... En su vida. Exacto, en su vida, como en los términos más profundos del cliente, y luego entender qué rol juega el mundo más financiero y cómo nosotros podemos ser como un bálsamo para esta vida. Eso suena un poco utópico, pero entiendo, de queremos qué forma simplificar. Se puede aliviar un poco. Claro, y ahí en ese ganas de entender es donde entramos nosotros, AA o cualquier empresa de investigación de mercado, en el fondo, para que las marcas puedan llegar a los clientes y entender bien qué es lo que necesitan. ¿Y cómo desde ahí ustedes construyen los productos también? Porque esto que me estás contando como del journey, después de entender esto, ustedes dijeron, para la experiencia digital necesitamos esto y esto, me imagino. Claro. Porque pienso que, sobre todo lo que decías al principio, personas mayores que son clientes hace 45 años, ¿cómo conviven con lo digital cuando de repente ya no van al banco? ¿Ustedes querían hacer todo digital? ¿Fueron de a poco? ¿Se mantuvo con lo presencial? ¿Cómo se combina eso? A ver, primero hicimos este levantamiento, decir, a nivel de propósito, de propuesta de valor, de experiencia y también de marketing, porque creo que el marketing es muy disruptivo y con una transparencia que es bien radical. Entonces, hicimos esa radiografía y luego vimos, cuáles son los gaps que tenemos para estar a tono con esta propuesta que es superior. Porque nuestro objetivo era como generar esa propuesta. Y lo empezamos a trabajar. Ya desde el 2018 empezamos a trabajar en nuestra transformación digital, pero luego, en el camino, como que también nos fuimos como calibrando. Entonces, lo que nosotros decidimos es, somos un banco digital con presencia física. Entonces, estamos como tratando de recoger lo mejor de los dos mundos. Por un lado, todas estas prácticas o buenas prácticas que pudimos entender que tenían los bancos digitales, pero también no renunciar a la atención cara a cara, piel con piel, sobre todo pensando que tenemos clientes que nos acompañan hace mucho tiempo y que requieren esa asesoría un poco más presencial. Sí, nosotros hemos hecho harto estudios del mundo financiero, mucho. Nos ha tocado meternos harto en el mundo fintech y es impresionante cómo la presencialidad
sigue siendo un valor importantísimo, y eso que tú dices como lo mejor de los dos mundos, lo hemos escuchado de cierta manera. Hemos escuchado que CMR o Banco Falabella está un poco al medio, si hacemos como los mundos de fintech por un lado, bancos tradicionales por el otro. CMR se encuentra al medio porque, claro, tiene el respaldo de un banco tradicional, que sigue siendo importante acá en Chile, y por otro lado tiene toda esta atención digital, esta patita digital, que hace que se mezcle un poco las dos cosas, en el fondo, como en un producto distinto. No es 100% lo uno ni lo otro. Exacto, exacto. Y de hecho, creo que ahí está muy marcado el eje de la digitalización, pero también de la omnicanalidad. Es decir, ofrecer una multiplicidad de canales a través de los cuales las personas puedan ir a buscar atención o autoatenderse en caso de que prefieran algo más ágil o más digital. Pero al final la omnicanalidad te permite también abarcar a todos tus segmentos y que nadie quede por fuera. Y ahí, claro, me imagino que diferenciando según los distintos segmentos han ido como encontrando el punto donde, como el equilibrio entre qué hacer digital. Cuéntanos un poco como qué productos, qué servicios nacieron de esta idea de digitalizar. ¿Cuáles han sido como los grandes hitos de la digitalización de CMR? Que recuerdo que cuando conversábamos en off me contabas de cuando uno puede ver los datos de la tarjeta. Creo que eso fue como algo pionero que hizo CMR, ¿no? De poder ver los datos de tu tarjeta de forma digital. Sí. De hecho, lanzamos la CMR 100% digital, que te permitía acceder a tu tarjeta acá, desde el celular, y ver los dígitos, que hay bancos tradicionales que hoy en día todavía no te lo permiten hacer. Y eso también, cuando tú dices 100% digital, es sacarla de forma digital, o sea, no hacer nada con una persona, no ir a ninguna parte, todo desde el teléfono. Exacto. Ya, como que también tenemos procesos de apertura digital muy ágiles que realmente, no sé, 3 a 5 minutos ya puedes tener tu tarjeta. Pero justamente pensando en la omnicanalidad que veíamos anteriormente, también tenemos un proceso que nosotros llamamos Figital o Figital, que es desde la presencialidad, escanear un QR y luego seguir con todo el proceso tú digitalmente. ¿Por qué? Eso lo hacemos para aprovechar como los flujos presenciales de personas que atraviesan el ecosistema Falabella. Entonces, la gente que pasa por Falabella, por Sodimac, por Totus, nosotros tenemos llamados con QR para quienes quieran abrir su producto y ahí de nuevo como que recogemos esta cosa más presencial con la atención digital. Pero pensando, claro, en este proceso de digitalización, ahí impulsamos muy fuertemente la CMR 100% digital. Hicimos una cuenta corriente online, habilitamos el Tap and Pay, también dentro de como de los pioneros en la industria, donde tú ya podías pagar directamente con el celular. Claro. Y cuéntanos un poco también, porque hemos hablado específicamente de la tarjeta, ¿cierto?, de CMR. Pero Banco Falabella como institución también está empujando fuerte la digitalización, ¿cierto? O sea, ya no se trata solamente de entregar un producto financiero digital, sino que un ecosistema más completo. ¿Cómo están ampliando la propuesta de valor para responder a necesidades un poco más integrales que van más allá de la tarjeta de crédito? Bien. Justamente, el 98 nace Banco Falabella y Seguros Falabella, pensando justamente en ampliar nuestra propuesta y porque veíamos que los clientes de CMR estaban contentos y como que había una disposición a profundizar la relación con nosotros. En ese momento, entonces, generamos el banco, pero banco y CMR eran como entidades distintas que se fusionan. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que una vez que se fusionan, empezamos a tener una relación mucho más integral con los clientes y más profunda. Y ahí sí empezamos a entender ciertas oportunidades de negocio que nos permitían ir profundizando cada vez más la relación con los clientes. No sé, productos como la cuenta, nosotros de hecho como que hicimos un gran cambio porque tenemos una cuenta corriente que también es muy inclusiva. Y eso es lo que nos permitió también tener un aumento exponencial en la cantidad de clientes. Una vez que nosotros hacemos esto, vemos que incluso el resto de la industria empieza a generar otras cuentas que también son de bajo acceso o con menos requisitos de acceso. Y ustedes han visto en esto que tú dices como que tuvo un acercamiento como explosivo, porque nosotros también hemos visto que mucha gente ni siquiera se acerca a ciertas áreas del mundo financiero, como por ejemplo las inversiones, porque no son para mí, aunque lo sean. ¿Cómo es ahí el manejo entre la comunicación, el acercarse, en educarlos de cierta forma, en hacerlos sentir que sí pueden pertenecer, más allá de tener el producto? ¿De qué forma los enganchamos, cierto? Porque hay un segmento que, como te digo, ni siquiera quiere leer la propuesta porque dice, o sea, esto obviamente no es para mí. Entonces, ¿cómo nos acercamos a ellos? ¿Cómo les quitamos un poco el miedo?
de ser parte? Bien, cuando pensamos en términos como de ahorro e inversión, nosotros lo venimos estudiando hace varios años y hemos visto como que el porcentaje de nuestra cartera o incluso de chilenos que ahorra viene creciendo, pero en el contexto actual es difícil. O sea, sabemos que la plata cada día rinde menos, la gente siente que le cuesta llegar a fin de mes y eso lo escuchamos siempre. Lo que hemos visto es un giro, como que antes era un mundo muy lejano del cual yo no podía pertenecer porque es para otra gente, es para gente que gana mucha plata, básicamente. Y lo que hemos visto claro, es como que... como una inversión ahorro para el futuro, no algo que puedo hacer hoy día. De hecho, como que había un mindset de primero ahorro y luego, si es que ya soy de los millonarios prácticamente, invierto. Hoy en día, como que ya no es tan necesario tener el ahorro antes de invertir y ambos mundos, ahorro e inversión, empiezan como a difuminarse sus límites. Y como que la gente ya está con un poco más de hambre por entrar a este mundo que antes les parecía muy lejano y muy difícil de entender. Nosotros, de hecho, recién este año ya lanzamos de forma masiva nuestra cuenta de ahorro. Antes teníamos una cuenta de ahorro, pero no se ofrecía de forma tan masiva. ¿Por qué? Justamente como para poder ser un habilitador nuevamente para esta conducta que vemos que los clientes cada día quieren tener más. Claro, y que también, volviendo al tema de la fintech, con la irrupción de la fintech, hoy día hay fintech que están teniendo estas cuentas remuneradas donde yo puedo ahorrar teniendo mi plata, o sea, no necesariamente ahorrar como en otra cuenta. ¿Cómo compite ahí la cuenta de ahorro de ustedes? En el fondo, ¿tiene requisitos de entrada? ¿Puedo yo llegar y sacar la plata? ¿O funciona parecido a las cuentas de la fintech? ¿O funciona más parecido a las cuentas de ahorro tradicionales? Te diría que es como un intermedio. Ya. Volvemos al equilibrio. ¿Ya? Exacto, sí. Porque no tiene requisitos de entrada y la característica de nuestra cuenta de ahorro es que es en UF. Por lo tanto, se te va reajustando siempre con el valor de la UF. Y por eso es que nosotros como que también creíamos que UF era un concepto que la gente ya entiende como algo que va en contra de la inflación. Entonces, por lo tanto, era autoexplicativo en decir es una cuenta que se reajusta sola. ¿Ya? ¿Y eso se entendió efectivamente así? A ver, ¿se entendió? Sí, tenemos una comunicación que habla del tema de la UF, pero también tenemos que procurar que no solamente sea algo que se comunique, sino que se viva desde la experiencia. Y ahí hemos ido también ajustando un poco la experiencia para que sea lo más intuitiva y autoexplicativa posible. ¿Ya? Así que por ahí va. Pero claro, las fintechs yo creo que también han tenido un rol súper importante en esta masificación del ahorro como algo que está más a la mano. Claro, como un ahorro en el presente. En el fondo, como que puedo ahorrar hoy día mismo y no ahorrar que signifique como sacar plata para ponerla en otro lugar y ahorrar para algo del futuro. Sí. ¿Qué veíamos nosotros? Que mucha gente estaba ahorrando en nuestra cuenta o tenía varias cuentas con nosotros donde iban guardando como platita como para no gastársela. Claro, como separando gastos. Separando gastos, exactamente. Como del cómo lo resolvían, así lo resolvían. Y es por eso que nosotros decidimos lanzar esta cuenta porque veíamos que la conducta naturalmente ya estaba ocurriendo. Entonces nos parecía ahí que había una oportunidad. Ahí volvemos al cliente en el centro, o sea, se basaron en lo que ya estaban viendo que estaba pasando con sus carteras de clientes. Exacto. Y me imagino que la fintech también han sido un motor, un impulso gigante para los bancos tradicionales, para digitalizarse, para tener estos productos, en el fondo ya como que empieza mueve el piso de lo tradicional. Sí, por supuesto que sí. Es un enorme desafío porque lo bueno es que nosotros como que estábamos preparados, estábamos mirando qué es lo que podía llegar a pasar, pero llegó con fuerza, llegó con todo. Por lo tanto, ahí nosotros siempre estamos llamados a que nuestros flujos sean lo más instantáneos e intuitivos posibles para no quedar como desactualizados. Claro, porque además la fintech crecen constantemente, o sea, es una categoría muy dinámica, muy vertiginosa, que no para. No es como que llega un punto, pasa un tiempo y vuelven a crecer. Es todos los días cambios, o sea, me imagino muy desafiante para ustedes. Sí. De hecho, antes ya de esta transformación digital, nosotros creamos una unidad al interior de la compañía que es nuestro hub digital, que es donde se diseñan todas las experiencias, donde se testean con usuarios, etcétera. Y que ahí es como un área de la compañía que actúa
de forma como lo hacen las fintech. Entonces tiene metodología agile y todo funciona un poco replicando esa forma de operar de las fintech para que luego permee al resto de la organización. ¿Y ustedes las ven como competencia o quizás como aliados o como, no sé, algo que los inspira? ¿O cómo Yo te cómo diría, han convivido con las fintech? Yo creo que es una inspiración, la verdad, porque al final ellos están movilizándose súper ágilmente, están sabiendo responder a las necesidades de los clientes. Yo creo que más bien actúa como inspiración, como que nos hace movernos más ágilmente, nos hace pensar en soluciones que tengan al cliente al centro. O nosotros tenemos un valor a la interna que se llama nos apasionamos por el cliente. Y que tratamos de que todos lo vivan. Entonces, más bien nos lleva a hacer las cosas de la mejor forma posible. Claro, o sea, cada como vez que más. deja ese aprendizaje la fintech, podríamos decir también, o esta movilización de la industria, no sé, como, ¿qué han aprendido ustedes como Banco Falabella de estas nuevas formas de hacer finanzas? Que son tan distintas como veníamos acostumbrados en Chile. A ver, lo que nosotros vemos es que las fintechs por lo general se paran como un challenger en términos de propuesta de valor y comunicacional. Entonces ellos dicen, la banca tradicional está allá, es rígida, es poco flexible, es poco empática y es asimétrica. Te mira de arriba hacia abajo, ¿verdad? Y las fintechs se posicionan en el puesto contrario, o sea, soy simétrico, te miro a tu mismo nivel, no te impongo condiciones, soy súper transparente. Soy tu partner, Soy en el tu fondo. partner, absolutamente. Y ahí nosotros creo que nuevamente volvemos a esta posición donde estamos al medio y tenemos un poco la flexibilidad de no ser, y de hecho no somos percibidos como un banco rígido, sino que tenemos como ciertas credenciales de agilidad, de ser más no sé, rápidos, de movernos, de estar como innovando y todo ese tipo como de cosas. Pero también siempre sabiendo que hay un challenger que lo está haciendo con más fuerza que nosotros. Claro. Estamos ahí al medio, pero tratando siempre de estar a la altura de lo que espera el cliente. Entonces, si los clientes no quieren un banco asimétrico, nosotros te hablamos mirándote a los ojos y nos ponemos a tu altura. Por lo mismo, como que finalmente todo este mundo como más que viene a challengear y a ponerle presión al mundo tradicional, nosotros como que sentimos que íbamos con una patita ya hacia ese camino. Claro, y es bueno verlo como una oportunidad, porque sabemos que la categoría banco, así como otras categorías, son medias negativas en términos de percepción, por lo que tú estabas diciendo, que son excluyentes, me miran para abajo, entonces... También me imagino como una oportunidad hacer esto de bajarlo un poco a la altura, que es lo que te obliga un poco la fintech. Sí. Y eso es lo que aprendimos como por ahí por el 2018, como este cambio de eje en el tipo de relación que tú tienes con tu cliente. Que sea mucho más simétrico, que sea más transparente, tratando de eliminar, no sé, la letra chica, o de que los productos se entiendan. Oye, José, para ir terminando... más allá de la tarjeta o el banco, si pensamos como los próximos 10 años, ¿qué rol te imaginas que van a tener marcas como CMR en la vida financiera de los chilenos, de nosotros? Nosotros siempre estamos pensando en, de nuevo, cómo escuchamos y cómo nos adelantamos. Entonces, acá es clave todo lo que tiene que ver con tendencias de consumo, tendencias financieras que están en el mundo, nuevos productos, flexibilidad y personalización. De hecho, hoy en día estamos trabajando mucho con la inteligencia artificial generativa y eso nos está permitiendo ya estar sentando las bases para que la propuesta, tanto de productos como de beneficios, sea cada día más relevante y más personalizada. ¿Por qué? Porque al final nosotros tenemos al banco, pero también tenemos a nuestros partners del ecosistema. Entonces, el nivel de información para poder personalizar nuestra propuesta que tenemos del cliente es súper profundo. Y queremos que el cliente sienta que sí lo conocemos, que sí lo entendemos. Y eso es como nuestro desafío en el mediano plazo. Fortalecer esa propuesta y también ir pesquisando qué otras necesidades van surgiendo en la vida del cliente. Claro, no ofrecerle descuento en una tienda de guagua a una persona que no es mamá. Exacto, que hablábamos algo así. Exacto. Porque de pronto hay gente que dice, oye, a mí me ha pasado eso. Onda, yo no tengo hijos. ¿Qué tiene que ver conmigo? Claro, o no tengo auto, ¿por qué me ofrecen un seguro de auto? De eso ya hemos aprendido bastante. Pero la idea es que cada vez lleguemos con propuestas mucho más ad hoc y relevantes, finas, exacto.
como muy precisa. Excelente. Bueno, José, estamos. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de 2AP. Fue un gusto conversar contigo y estaremos atentos a cómo siguen los procesos de la marca y de CMR en este mundo de la digitalización. No, muchas gracias a ti. Feliz de poder ser parte de estas instancias. Yo creo que hay harta historia como más tras bambalinas de nuestra estas marca. Marcas tan tradicionales que nos han acompañado siempre. Sí. Y que cuando hablamos con los clientes realmente sentimos ese cariño. Hace poco hasta un grupo de clientes de 90 y tantos años nos cantó feliz cumpleaños por los 45 años que estamos cumpliendo. Así que felicitaciones por eso, entonces. Sí. Muy lindo momento y feliz de estar acá. Y también cuando tengamos novedades, ahí les estaremos contando. Excelente. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Chao.